Saludos gente de YouTube. Bueno, en este momento tenemos un transformador de UPC, que son los transformadores que utilizan los protectores de computadora. Este transformador debe ser como de entre 5 y 7 amperios aproximadamente. El transformador tiene dos vías cada una de 7 voltios. Es decir, estos dos cables aquí, o estos dos que están aquí, se encuentran 7 voltios y aquí también se encuentra 7 voltios. Después que la corriente se rectifica, se convierte en 18. Para poder llevarlo a que tengan 12 voltios, hay que desembobinar un poco los cables que no se van a utilizar de otro tipo de bobina que están en el mismo transformador. Entonces, después de desembobinar, hay que desembobinar una de ellas, ya que se van a utilizar las que son de los extremos extremos. Es decir, si aquí tiene 7 y de este lado tiene 7, automáticamente, si este tiene el lado tiene 7 y este tiene 7, como es el mismo calibre del transformador del cable del cobre, no hay problema de rebajarlo un poco, porque de todas maneras va a tener el mismo calibre del cobre. Ahorita le estoy quitando esta bobina que está aquí arriba, para que después quitándole esta bobina que está aquí arriba, le voy a quitar un poco de cobre de los extremos hasta que me llegue a 12 voltios. Porque 12 voltios rectificados llega como a 14.4, algo así. Entonces, haciendo eso, ya tendría un transformador, ya que cuando el transformador se le empieza a exigir a través de los rectificadores y el condensador, aproximadamente llega a 12 voltios punto 5. Entonces, bueno, esto es una parte del video, ya voy ensamblando conforme voy avanzando. Bueno, amigos YouTube, así va quedando. Ya se le quitó la primera bobina. Era una bobina realmente pequeñita, era como de 20 voltios, pero eso era para la placa que prendía toda la placa del aparato. Hay que quitar también dos cables de estos, porque tenía cable para 110, tiene cable para 110, 127 y 135 voltios, algo así. Entonces hay que dejar solamente lo de 110 o lo de 120 según el gusto de la persona. Aquí, por ejemplo, falta bajar esta bobina junto con la que va aquí hasta que llegue a 12 voltios si uno lo quiere solamente para eso. Si lo quiere utilizar para otra cosa, lo más recomendable no sería quitar esta bobina desde este lugar, sino pelar los cables por aquí abajo o pelar el cobre hasta que llegue a 12 voltios sin quitar esto para que tenga no 3 cables, sino que tenga 5. Ahí seguimos avanzando. Ok, se le quitó el restante de lo que le llegaba a 14 voltios. Ahora está exactamente en 12 voltios, que ahorita lo voy a medir antes de pegarle unos cables. Todavía faltan despegarle unos que están aquí, pero así va el proceso. Ok, aquí tenemos 12.5 voltios. No se le baja un poquito más porque quedaba en 11.5. Entonces quedó en 12.5. Bueno, ya se está quedando. Ya tiene un rectificador de 10 amperes. Tiene dos condensadores de 35 voltios por 10.000 microfaradios. Ya se han empatado los cables, o sea, se han soldado y se han empatado y se han echado térmico o termoencogible. Y el ventilador falta también colocarlo, que se van a poner dos cables más que había de transformador, que tiene 9 voltios, que al rectificarlo va a quedar casi en 12. Y ya estamos casi bastante adelantados. Se le ha puesto aquí positivo y negativo. Y aquí se le puso está todo en orden con el ventilador bien limpiecito. Se va a apagar aquí y se va a prender aquí para no utilizar gran cosa de otro lado. Y bueno, como el tiempo de la magia, para que las cosas no tardaran tanto, ya la fuente está finalmente hecha. Condensadores de 35 voltios por 10.000 microfaradios, rectificador de 10 amperios, transformador entre 7 amperios más o menos tiene que tener este transformador de un UPS, la fuente obviamente la caja de la fuente de una computadora. El ventilador está alimentado con el mismo transformador de otro voltaje aparte, que son como de 10 voltios. Después de rectificado llega como a 11 voltios aproximadamente. La fuente cuando están rectificadas usualmente llegan a 18 voltios. Las que son de 12 voltios si no tiene nada que se esté alimentando de ella. Ya le vamos a hacer una prueba. Bueno amigos, ya es la final, ya solamente falta cerrarlo. Esta fuente quedó así. Aquí tenemos un motor que es de carro de niños, de los que son de 12 voltios. Vamos a hacer una prueba con este motor.
No lo hago, no dejo la mesa porque da que es bullero. Entonces ahí tienen 18 voltios. El motor se monta en 14 voltios. Pero de todas maneras, yo estaba haciendo esta fuente para este tipo de salida. La salida es una TDA. Y si cuando vemos aquí en la medición, justamente ahí dice 18 voltios. Y la fuente me quedó de 17. De todas maneras, cuando se le exija la fuente, la salida va a estar un poco más que sobrada. Va a estar tranquila la salida. Porque es una salida que quiero trabajar, que es un TDA. Un TDA 1552. Es una placa que está montada arriba de un power de carro, que le metieron esas dos salidas, que es una locura, ¿no? Y que de 1000 vatios y solamente tiene dos salidas de esas. Y bueno, aquí finalmente está hecha la fuente. Falta solamente cerrarla y decirles cómo quedó. Bueno, y finalmente así quedó la fuente. Esta fuente me quedó de 18 voltios, pero de todas maneras yo me quedo así porque lo estoy haciendo para un TDA. A exigirle la fuente se baja aproximadamente a 16. Y sería perfectamente, puede cargar una batería de 12 voltios que se pondría aproximadamente mientras está en carga, podría cargar con 14 voltios. Que de hecho cuando usted revisa una batería, la batería de 12 voltios abajo dicen que pueden cargar hasta con 14 voltios. 14.46 si más no recuerdo. Bueno, así quedó la fuente. Usualmente al quitar el voltaje, así quedó siendo de frente. El transformador es una belleza de transformador. La caja me quedó así. Es una fuente de computadora, pero me quedó así. Aquí extraemos el cable. Un poquito fuerte. Aquí donde va el voltaje se apaga. Quitamos en Venezuela, aquí no hay corriente de 220, hay corriente de 110 voltios. Pero entonces le dejé ese interruptor tal cual, no le quise poner otra cosa ahí para que prendiera y apagar ahí. De hecho, vamos a mostrarlo. De hecho, ahí está apagada y puede ver el ventilador que no rueda. Y puede ver que el ventilador rueda. Y este es el bombillo de indicativo. Si usted quiere tener esta fuente también de 12 voltios y la puede bajar a 12 voltios, lo que tiene que desembobinar un poco más el transformador si la quiere que quede para un aparato que consuma 12 voltios. Y si la quiere de un poquito de más fuerza, simplemente el transformador que ya vimos en la parte previa no le quita el cobre y le podría quedar como de 20 voltios. Una cosa tremenda que hay que hablar sobre estos transformadores, que estos son transformadores de UPS. Aquí tengo otro transformador de UPS. Este debe ser como de 5, el que está montado aquí adentro es de 7. Aquí por ejemplo tiene 8 y 8 voltios, pero en algunos transformadores hay un cable que está por aquí adentro que se pega con los de la corriente. Y para eso tiene que destapar estos transformadores aquí y buscar ese cable y cortar ese cable. Que la corriente entre al primario, que entre en los 110 o 120 voltios, pero que no haya ningún cable de la corriente primaria ligado con el secundario. Eso es lo que tiene que tener cuidado, porque de no tener cuidado con esto y hacer la fuente, la corriente la puede llegar a tener hasta en el chasis, o la puede llegar a tener, le puede botar corriente viva por uno de los dos canales de positivo o negativo, y tenga que tener cuidado con eso. Recuerden que estos transformadores que son de UPS traen esa clase de conexiones. Este particularmente, aunque este de UPS, pero este como un UPS grande, este no lo trae. Ya yo lo revisé y no lo trae. No trae esa conexión. El que está aquí adentro sí lo traía. Traía aproximadamente como 10 cables. Este tiene, por ejemplo, 5 aquí y 3 aquí que hacen 8, pero este tenía 10 cables. Y este sí lo tenía. Tenía un cable que se unía con uno de los que sale de aquí, con uno de lo que entra en la primaria. O sea, el primario estaba conectado con el secundario. Bueno, gente de YouTube, eso es todo. Una fuente que le puede servir para salidas de amplificador, le puede servir para un amplificador pequeño, le puede servir para cargar baterías de carros. Si la hace tal cual como se ve esta, le va a funcionar extremadamente bien. Así que feliz noche, donde quiera que usted esté. Y bueno, espero que le haya servido. Feliz tarde.